La temporada está viendo su fin y ya hemos tenido la última sesión de libres, como hemos contado esta mañana, y la última sesión clasificatoria, la cual os vamos a contar en el día de hoy. Todavía nos queda una carrera todavía de acción este año en Fórmula 1, pero ya estamos llegando al final, aunque esta clasificación ha terminado igual que en que empezó la temporada. Vamos allá con lo que ha sido este resumen a la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. La noche se hizo en Yas Marina, ya era ahora turno de clasificación y todos se mantuvieron en boxes en los primeros minutos. Nadie quería ser el primero en salir y tuvimos que esperar hasta 5 minutos en esta Q1 para empezar a ver a los coches salir, aunque justo salió uno y empezaron a querer salir todos los pilotos y llegó a haber hasta tráfico en el pit lane. Ya veíamos las primeras vueltas estar rodando y sobre todo destacando un Max Verstappen que, aunque no se habían mostrado fuertes durante todo el fin de semana, con las complicaciones que hemos tenido también tanto en Libres 2 como en los Libres 3, veíamos ya a los Red Bull rendir muy bien, y así a mitad de sesión se situaba un poco toda la parrilla, viendo sobre todo cómo destacaba Verstappen, pero el que más cerca le seguía era Lando Norris, y viendo algunos pilotos como son los dos Aston Martin o Lewis Hamilton en las últimas posiciones a falta de que hicieran su vuelta Sargeant, Guan Yu Zhou y Nico Hülkenberg. Sobre todo destacaba un Alexander Albon que era capaz de escalar hasta la cuarta posición a manos de su Williams, y los segundos intentos llegaban cambiando casi todo su compuesto de neumáticos y veíamos a un Logan Sargeant destacar muchísimo, pero mientras Sargeant, el estadounidense, era el primero en salir, veíamos nuevamente muchísimo tráfico en la salida del pit lane. La bandera a cuadros llegaba, Sergio Pérez mejoraba hasta el segundo puesto y ya estamos viendo ahí cómo el piloto mexicano que estaba antes en zona de eliminación eliminaba a Carlos Sainz, siendo la mayor de las sorpresas que hemos tenido en esta primera sesión clasificatoria. El madrileño no conseguía mejorar y caía en esta Q1. Los tiempos restantes son los que estáis viendo ahora mismo en pantalla, con los eliminados, aparte de Carlos Sainz en 16º lugar, 17º para Kevin Magnussen, 18º para Valtteri Bottas y le sigue su compañero de equipo Guan Yu Zhou. Logan Sargeant, que había hecho un vueltón pero fue eliminado por límites de pista, cae hasta la última posición sin siquiera haber llegado a marcar tiempo. La Q2 dio comienzo nuevamente, también teniendo que esperar, ahora no 5 minutos, pero sí que 2 minutos tuvimos que esperar hasta que los pilotos salieron a pista, siendo Alexander Albon el primero en salir. Y tras los primeros intentos volvemos a ver a un Verstappen que lidera y ahora seguido por los dos McLaren, pero entre medias de ambos se situaba Sergio Pérez. También volvemos a ver en zona de eliminación ahora muy cerca a Lewis Hamilton en ese 10º puesto, pero sobre todo destacaba el McLaren que se situaba como el piloto que más cerca estaría para poderle pelear a Max Verstappen, y Charles Leclerc, que cerraba su vuelta en sus segundos intentos, conseguía asegurarse el pase con un vueltón que logró hacerse para posicionarse tercero, y el último de los últimos en cerrar vuelta era un George Russell que en este momento el de Mercedes echaba de la pista, echaba de la Q3 a su compañero de equipo. Junto a él se encontraba, junto a Hamilton, se encontró también Lance Stroll, cayendo en esta Q2 como las mayores de las sorpresas. Los eliminados en la Q2 fueron los siguientes: Hamilton un décimo, 12º para Esteban Ocon, 13º para Lance Stroll, 14º para Alexander Albon, que parecía que podría haberlo hecho mejor, y 15º para Daniel Ricciardo. Se conseguían meter en Q3 Yuki Tsunoda y Nico Hülkenberg, además de Pierre Gasly quizá como los destacados. Y daba comienzo la Q3, nuevamente también con muchísimo tráfico para no ser los últimos en salir, pero el primero que conseguía salir a la pista de Yas Marina era Max Verstappen, que sentaba la vuelta para ponerse en primera posición. Después de los primeros intentos, así es como se situaba la tabla, ahora con los dos McLaren muy cerca del neerlandés. Recordatorio en este momento que Verstappen era el único piloto que había salido con neumático nuevo y Russell conseguía mejorar a Sergio Pérez. Alonso y Leclerc con neumáticos usados muy desdibujados en una zona muy trasera y un Charles Leclerc que se quejaba muchísimo. Para los segundos intentos, los primeros en salir fueron los McLaren, pero Norris, que pese a que en el primer sector hizo morado y en el segundo venía mejorando, el tercero no logró mejorar y le consiguió pasar incluso su compañero de equipo, aunque ninguno era capaz de acercarse hasta Max Verstappen. Sus tiempos podrían haber sido tan mejorables que hasta Charles Leclerc fue capaz de pasarles, haciendo morado en el tercer sector y poniéndose a una 10ª
encima de Max Verstappen. También George Russell conseguía mejorar hasta el cuarto puesto y la sesión se quedaba tal y como estáis viendo ahora mismo, simplemente le eliminaban el tiempo a Sergio Pérez para caer noveno y Verstappen, al igual que comenzó la temporada con pole, la va a finalizar partiendo desde la última carrera en la primera posición. Los demás de los tiempos fueron los que estáis viendo ahora mismo en pantalla, con Max Verstappen en la pole, le acompañará en esa primera fila, como os hemos dicho, Charles Leclerc, tercer lugar para Oscar Piastri, cuarta posición para George Russell, quinto lugar para Lando Norris, sexta posición se cuela Yuki Tsunoda, en séptimo lugar partidario en la última carrera Fernando Alonso, octava posición para Nico Hülkenberg, novena posición para Sergio Pérez y cerrando las 10 primeras posiciones acabó Pierre Gasly. Este ha sido el resumen a lo que hemos tenido en esta última clasificación de la temporada. Tal y como comenzó el año, lo finalizamos con un Max Verstappen que ha dominado toda esta temporada y sale desde la primera posición. Comenzó el año con pole, la finaliza también con pole. Desde luego que no ha tenido rival y es una pole más a una temporada fantástica que ha tenido el piloto neerlandés, que está por concluir en el circuito de Yas Marina y quiere seguir rompiendo récords. Si mañana obtiene la victoria, recordemos que superará a Sebastian Vettel y se situará tercero en la historia con más victorias en solitario. Únicamente le superarían ya Hamilton y Michael Schumacher. En segunda posición, Charles Leclerc, al igual que tal y como empezamos el año con pole de Verstappen, lo finalizamos, también lo acabamos con una buena clasificación de Leclerc. No empezó el año siendo segundo, sino que lo hizo saliendo desde la tercera posición, pero también con un muy buen puesto de clasificación y es siempre el piloto que más cerca hemos visto a lo largo del año quedarse en clasificación cerca de Max Verstappen. Sobre todo, además, ya no es el simple hecho de que Leclerc quede segundo, sino que sí que es sorprendente que no se habían mostrado con ritmo, les costó los libres 3, pero sabemos lo bueno que es Leclerc a una vuelta, exprimiendo al máximo ese monoplaza, y cuando cambiaron ya los neumáticos nuevos, el coche se sintió bien. Él ha dicho que el coche volvió a la vida con ese neumático nuevo y logró esa segunda posición. Muy a destacar que Lando Norris ha perdido muchísimo tiempo en el segundo intento. Ha pasado de estar segundo y de ser siempre el piloto que más cerca estaba de Verstappen, el piloto que parecía que como mucho le podría arrebatar la pole, a finalizar quinto, superado incluso por su compañero de equipo. La explicación que ha dicho Toni Cucurella en la retransmisión de DAZN España es que ha sobrecalentado los neumáticos en el primer sector, que había hecho morado. Esa puede ser una explicación para el mal tiempo de Norris, porque en el tercer sector llegaba ya con los neumáticos muy calientes, pero la realidad es que ha clasificado en esa quinta posición, incluso superado por su compañero de equipo Oscar Piastri, que ha sido quien ha quedado en esa tercera posición. Un Oscar Piastri que, por cierto, os comento que está bajo investigación, veremos qué repercute eso. No debería, yo creo, de ser sanción penalizable en puestos de parrilla. El año lo acaba George Russell en una cuarta posición, se ha mostrado todo el fin de semana muy fuerte, ha liderado libres 1, lideró libres 3 y además fue quien echó a su compañero de equipo de la Q3. Así que ha sido un buen fin de semana hasta ahora para George Russell, que lo concluye con un cuarto puesto en clasificación. Veremos qué es lo que consigue hacer en la carrera, porque recordemos que Mercedes y Ferrari se están jugando el subcampeonato del Mundial de Constructores, y Ferrari ahora mismo tiene a Carlos Sainz 19º y Mercedes tiene a Hamilton 11º. Están un poco desdibujados esos dos pilotos, pero Leclerc está segundo y Russell está cuarto. Son los dos que tienen que sacar las castañas del fuego de su equipo si quieren ser subcampeones, así que veremos mañana. Esa batalla va a estar muy interesante. Yuki Tsunoda, que se ha colado en un sexto lugar, Fernando Alonso cae hasta la séptima posición y realmente en ritmo a una vuelta no había más. Eso es así, lo hemos estado viendo. Cuando estábamos viendo, por lo menos ha quedado al final por delante de Sergio Pérez. La mala suerte es que le ha logrado pasar Yuki Tsunoda. La realidad es que ese séptimo puesto era la posición máxima a la que aspiraba en el día de hoy, lo único que habiendo quedado por delante de Tsunoda y por detrás de Checo. Pero bueno, el orden de los factores no altera el producto. Mañana podría tener mejor ritmo sin lugar a dudas que Tsunoda. Más allá de ahí, la verdad que no se ha mostrado Aston Martin tampoco como para hacernos creer que pueda llegar a pelear frente a Norris o frente a Russell, o salvo que sea una carrera muy extraña. Eso sí, os digo que lo que han comentado desde Aston Martin es que estaban dudando qué hacer mañana, si una estrategia de una parada o de dos. Así que mañana podríamos llegar a ver alternancia en las estrategias y eso podría dejarnos una carrera más entretenida para concluir la temporada. Sergio Pérez, que cae hasta
hasta la 9ª plaza, no se ha mostrado del todo fuerte, pero había clasificado por lo menos quinto, que seguramente hubiera sido sexto luego con la llegada de Russell, pero ese quinto puesto finalmente ni siquiera ha podido retenerlo debido a los límites de pista. Le han eliminado una vuelta y ha caído inevitablemente hasta la 9ª posición. Mañana aún así tiene un coche muy bueno para conseguir remontar, debería de escalar muchas posiciones en este circuito de Yas Marina que se pueda adelantar. Independientemente de ello, tampoco depende esta carrera nada ya en el Mundial. Lo último a comentaros, explicaros el por qué Carlos Sainz ha caído en Q1. Básicamente, no tenía la confianza en el monoplaza. Desde ayer, que además de por sí que Ferrari estaba teniendo problemas, como ya todos sabemos, que Carlos Sainz en esos libres 2 tuvo el accidente. A partir de ahí hoy también había mostrado muy flojo. En los libres 3 acabó último y sí que el ritmo era muy superior a eso. Hemos visto a un Leclerc que ha logrado finalmente clasificar segundo, pero no estaba del todo cómodo ni con el coche ni con la condición del asfalto y ha caído en ese 16º lugar. No es excusa tampoco, por supuesto, había mucho más en el monoplaza de lo que podría haber dado. Ha sido ese motivo por el que ha caído 16º. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo y por veros el resumen de la última clasificación de la temporada. Mañana tenemos la carrera. Todavía hoy vamos a subiros muchos vídeos hablando acerca de lo que ha pasado, declaraciones de los pilotos y demás. Así que estad muy atentos, suscribiros al canal y activar la campana para no perderos ningún vídeo. Si te ha gustado este, dale un like para demostrarlo y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.